Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro podcast llamado Carajo. ¿Sí? Con sus compañeros, aquí psicólogos y amigos, el maestro Ramón Martínez Rodríguez y aquí a mi compañera Carla Guzmán y a mi compañero Jorge Luis Cortés. Ok, muy bien. Pues, ¿qué les parece si empezamos? Este es nuestro primer podcast donde vamos a hablar sobre diferentes temas de psicología. Vamos a estar abordando pues diferentes posturas, análisis, también pues digamos que una que otra situación experiencial, ¿no? ¿Sí? No sé si algo quieren agregar. Vamos a estar hablando de temas interesantes. Algo que nos ha llamado mucho la atención es saber lo que la gente opina sobre la psicología. Hay muchos temas que a veces parecen controversiales, pero pues vamos a tratar de aclarar algunos puntos, comentar nuestros puntos de vista y por supuesto con base, ¿verdad?, acerca de lo que es la psicología y la importancia que tiene. Trabajar en todos los aspectos, las diferentes áreas, las diferentes ramas y por supuesto que vamos a estar contestando muchas preguntas que ustedes seguramente tendrán en casita. Una particularidad de esto que está sucediendo ahorita es que los tres personajes que están frente a ustedes siempre tuvieron la inquietud de hacer este tipo de ejercicios de comunicación. No podemos hacer de cuenta que la comunicación sigue siendo la misma. Me refiero a que pues ya lo que estamos aquí no somos unos niños, ¿no? Y no somos, a lo mejor, como muchos estudiantes o muchos profesionistas en la actualidad, pues reciente egresados de una institución educativa. Tenemos ya unos años de experiencia tanto en la docencia como en el área clínica, y comunicar a través de estas plataformas pues es una necesidad, pero pues adaptada al contexto, ¿no? Pues, usando la tecnología de vanguardia del día de hoy, queremos hacer llegar estos conocimientos y estas experiencias a todo aquel interesado en el área de psicología o el área de la salud o el área de las emociones que en épocas actuales bastante falta nos hace. Ahora que estaba hablando del señor, ya soy señor. Sí, la otra vez estaba platicando con unos alumnos y decía es que yo me peleé con un señor y la verdad para mí es un señor ya grande porque ya tenía sus 50 y tantos años, ¿no? Pero estuvo chistoso porque ellos me estaban mirando así como que a mí ya es señor. Entonces pues ya. Ni modo, ya es señor, así es que para quienes no lo sabían, nuestro compañero el maestro Ramón recientemente contrajo nupcias, por lo tanto ya entra al club de los pobres hombres que ya son casados. Sí, tan pobres, ¿no? Es que digo, no me puedo quejar. Pero bueno, es la idea, ¿verdad?, que tenemos de poder conversar con ustedes, pasarnos un ratito agradable con todos ustedes y sobre todo, pues aclarando algunas ideas importantes acerca de lo que es la psicología. Y en mi caso me he encontrado mucho con que comentan personas, saben que somos maestros, también alumnos que han comentado que el ir al psicólogo, ellos han escuchado, se los han dicho incluso, que ir al psicólogo es solamente para las personas que están loquitas, así lo expresan. Para empezar, un término que pues no es tan profesional utilizar, ¿verdad? Pero pues vamos a ir aclarando esos puntos. Es algo que nos hemos topado y les decía yo en alguna ocasión a ellos, lo hemos comentado también, acerca de picar piedra prácticamente, ¿no? Hacer entender a las personas que no necesariamente necesitas tener una enfermedad mental importante como para que acudas al psicólogo. Al psicólogo van las personas que son valientes y quieren aclarar un poquito las ideas que traen y que a lo mejor les están causando muchos problemas. El estrés es una de las situaciones más importantes que está surgiendo hoy en día, que todo mundo andamos estresados, todo mundo anda deprimido o ansioso de alguna manera. Y esto es algo que también tenemos que aclarar. Además que tienen que entender que todos en algún momento, si adoptamos el término, el adjetivo de loquito o loquita, pues todos en algún momento padecemos de cierto grado de locura. Además es esencial para funcionar. Sin embargo, en el sentido técnico o clínico, pues en ningún manual aparece el trastorno de locura, evidentemente. Hay alteraciones de la conducta, de la personalidad,
del funcionamiento, etc. Entonces, pues vamos a abordar temas que seguramente servirán para aclarar tanto aquellos profesionistas que están recién egresados, pero también aquellos estudiantes que están en formación profesional, y pues a todo aquel interesado que no tenga que ver con la psicología, pero que sí tenga que ver con la salud mental, porque en algún momento determinado seguramente todos, aquí sí también así como un poquito de loquito que todos tenemos, todos en algún momento hemos atravesado momentos difíciles que nos exigen una respuesta a veces inmediata o a veces no, y no sabemos qué hacer al respecto. Y, por ejemplo, aquí me surgió duda, aprovechando, ¿no? Yo pues ya estoy tomando algunos diplomados. Yo espero que ya en un futuro ya también quiera trabajar con consultas así como ustedes dos. La verdad, los respeto y los admiro muchísimo. Pero tomando en cuenta este tema, pues sí es muy poquito controversial, ¿no? Voy a citar, por ejemplo, a un autor que pues muy, muy criticado, ¿no? Por muchos, ¿no? El famoso Freud. Él decía que, por ejemplo, la hipnosis, de las personas que dejaban hipnotizar, eran porque de por sí ya tenían un posible trastorno, ¿no? En histeria que se llamaba ese entonces, ¿no? Entonces, Charcot, que también llegó a la conclusión de que dijo, bueno, es que si se dejan hipnotizar es porque pues, están malitos, ¿no? Por decirlo así. Pero la pregunta aquí, ¿realmente sí la mayoría de los pacientes que llegan traen algo así fuerte o así levesón? ¿Ustedes cómo lo han visto en su experiencia? Sí, depende de la situación de cada persona. Todos, recordemos que todos somos totalmente diferentes. Algunos somos más susceptibles a ciertas cosas, a ciertas afectaciones, por ejemplo, y por ende, pues afecta más la situación que esté pasando la persona. Hay quienes son más aprensivos ante algunas circunstancias, hay quienes, la verdad, pues pasan un poquito más ligera su situación, pero varía de acuerdo a la personalidad, de acuerdo al carácter que tenga la persona. Recordemos que también algo que influye mucho es el temperamento que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? Eso va a influir en cómo nosotros vamos a comportarnos, pero sobre todo también cómo nos van a afectar las cosas que nos sucedan. Muchos de nuestros pensamientos se ven realmente afectados por todas las situaciones de estilo de crianza y muchos otros factores que tienen que ver precisamente con esto. Entonces, eso es lo que va a determinar la forma en que va a afectar a la persona y cómo se va a comportar esta ante el evento que esté pasando. En este caso, por ejemplo, bueno, sabemos que actualmente el DSM-5, por ejemplo, ya maneja lo que antes conocíamos como histeria, lo determina como ansiedad, ¿no? Y sabemos qué es eso. Y en tiempos antiguos, cuando Freud, precisamente, pues hablaba mucho de todas las mujeres histéricas y todo esto, pero realmente la histeria o ahorita la ansiedad nos acaece a todos, la verdad. Hombres, mujeres, de igual manera nos pega a todos. En diferentes grados, en diferentes formas, en diferentes circunstancias. Ya cuando se determina que es un trastorno es porque realmente hay una situación importante que atender, ¿no? Pero pues como decía hace rato el maestro Jorge, todos pasamos por situaciones difíciles y a todos nos ha pasado que hemos tenido episodios de ansiedad en algún momento. Ya cuando es una situación más importante, que ya más adelantito estaremos platicando al respecto, precisamente es cuando podemos decir, si tiene un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Yo voy a complementar un poquito de las causas que pueden acercar a una persona a solicitar terapia, ¿no? Y que vemos en ellos si realmente están mal, si realmente están afectados, etc. Las razones son multifactoriales. Aquí hay de todo. Sin embargo, una gran diferencia es la persona como tal. Cada persona, cada individuo es un ente completamente diferente de los demás, ¿sí? Una ruptura amorosa, llámese divorcio, llámese noviazgo o de la separación que sea, a personas les puede afectar de diferente manera. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la psicología atiende un tema causal, no ocasional. Ocasional, pues afuera podemos atribuir a los hechos que pasan por X situaciones.
pero realmente la investigación en psicología se centra o nos esforzamos por encontrar qué es lo que está ocasionando que tú estés dando una respuesta deficiente. Y una respuesta deficiente puede ser conductual, puede ser emocional, afectiva, etc. Entonces, es un factor que en psicología evaluamos y evidentemente podemos atender 2 casos de ansiedad, 2 casos de depresión, pero la estrategia de abordaje para ayudarle a las personas a mejorar en sus respuestas tiene que ser diferente porque si es ansiedad y si es depresión, pero la persona hace de una ansiedad diferente o de una depresión diferente. Por lo tanto, el trabajo del psicólogo es fundamental para poder conocer a la persona y entender qué es lo que le está afectando. Y esa parte es bien importante porque efectivamente las herramientas que podemos utilizar como psicólogos pues nunca van a ser lo mismo con una misma situación que, por ejemplo, presenten, como decía el maestro, 2 personas, depresión o ansiedad, por ejemplo, o lo que sea, y la forma de abordaje va a ser totalmente diferente, lo decía adecuadamente, ¿no? Y las herramientas evidentemente van a variar, incluso ni con niños, ni con adultos, ni con jóvenes utilizamos exactamente las mismas técnicas para poder abordar una misma situación, aunque nos pueden servir las técnicas que conozcamos, pero tienen que ser adaptadas totalmente a la persona, según sus circunstancias, según lo que esté presentando. Entonces, sí. Y fíjense que actualmente es un tema que se debate mucho porque anteriormente, ¿qué decían los padres, no? De que, no, pues es que cómo te vas a poner triste o cómo te vas a poner... En mis tiempos no existía esto de andar triste, de andar ansioso, porque teníamos que trabajar, que conseguir para comer, entonces... O de ir al psicólogo, ¿no? De psicólogo, o sea, como que no y, luego, y decían que el mejor psicólogo a veces era la chancla. El cuero, la chancla, el cable, ¿no? Sí. Y qué consecuencias vemos en esos adultos que desafortunadamente, pues sí, o sea, pasaron por esa situación, pues personas que no se pueden expresar, o sea, les cuesta trabajo expresarse emocionalmente, ¿no? Como que se cierran hasta cierto punto. Y algo que he detectado mucho en las generaciones actuales es de que, pues ya, o sea, dicen, ¿no? La famosa generación de cristal, pero yo siempre les digo, no es que sea de cristal, es que pues ahora ya nos podemos expresar. O sea, y antes pues, era muy difícil que se expresaran, ¿no? En ambos sentidos, o sea, porque pues tenían las críticas, ¿no? De la familia, los amigos, o sea, ¿por qué te vas a quejar por eso, no? Pero, o no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, era una situación en que, digo, yo creo que nos pasó a nosotros, ¿no? Bueno, me refiero al maestro Jorge y a mí, que somos más o menos contemporáneos. Señor. Nuestros padres, por ejemplo, el estilo de crianza que tuvieron, pues fue como que cumplir con ciertas cosas, ciertas expectativas, y muy difícilmente era como que podían expresarles a ellos o recibir ellos afecto por parte de sus padres. Aunque sí te quiero mucho y lo que sea, pero, o sea, tienes que hacer esto, tienes que trabajar aquí, tienes que ir allá, ¿sí? Entonces era como que muy difícil esa expresión afectiva. Y por ende, a ellos les tocó, pues cuando tuvieron su familia, sus propios hijos, pues entonces no era tan fácil expresarles a ellos toda esa parte afectiva, ¿no? Y aunque a lo mejor en muchas ocasiones lo he comentado, ¿no? Llega alguien, un hijo, con un papá que le cuesta trabajo expresar esa afectividad, llega y lo abraza, le plantas un beso y el papá en automático o la mamá en automático se le escurre la lágrima. ¿Por qué? Porque no es tan fácil poder expresar esas emociones para ellos, pero las generaciones más actuales, digamos, como decía el maestro, la generación de cristal, ya es más fácil que expresen esas emociones, pero también hay que tener ciertas formas adecuadas de expresarlo, porque a veces sí nos pasamos un poquito, ¿no? Es algo que sucede muy, muy a menudo. Y no podemos demeritar cuando expresamos las generaciones del pasado, las generaciones actuales. Sucede mucho en el presente, con las generaciones contemporáneas que hacen mucho énfasis en que la educación emocional o afectiva del pasado era deficiente. Pero no es así, es solamente que todo evoluciona. La comunicación emocional es prueba de ello. En el contexto de hace 50 o 100 años, evidentemente había
un clima social diferente, un clima laboral, un clima político que influyen. Sabemos perfectamente los que estamos aquí, todos aquellos involucrados en la psicología, el contexto influye muchísimo en el funcionamiento de una sociedad. En la actualidad, al mismo tiempo que la psicología evoluciona, porque evidentemente tiene que ser así, tenemos que entender que la comunicación también ha evolucionado. Hoy este medio que lleva este mensaje a todo aquel que nos esté viendo y escuchando es prueba de ello. Anteriormente, ¿cuándo imaginaríamos que 3 compañeros, 3 amigos podríamos reunirnos en un consultorio como este y hablar de temas de psicología para que, vamos a soñar, millones de personas nos estén viendo, ¿no? Sin embargo, es lo que es, por lo tanto, tenemos que involucrar el análisis de la evolución de todo el contexto. Así como hoy hablamos de comunicación y la facilidad que tienen las personas para expresarse, también entendamos que en el contexto de hace muchos años era complicado porque había un contexto que también lo hacía difícil. Entonces hoy es lo que es y creo que somos privilegiados porque en la psicología siempre hemos ¿cómo es la palabra? Soñado que en temas de comunicación las personas tengan diferentes canales, diferentes formas, maneras de poder expresarse. Y hoy la actualidad, la tecnología, acerca un poquito esos canales a las personas que por ende en algún momento de sus vidas sienten que, no sé, están solos, abandonados, olvidados. Y estas maneras, estas formas de comunicarse, pues dan una alternativa para lograrlo. Y por ejemplo, ahí estamos hablando, ahorita retomando lo que dijo la Carla, ahorita que hay mucha expresión, ¿no? ¿Ustedes consideran que es como el síndrome del vaso con la botella de agua? O sea, hay un vaso, hay una botella, y dan de cuenta que la botella de agua llena el vaso, ¿no? Y el vaso es la cantidad de las cosas que podemos expresar. Llega un momento donde la botella se empieza a derramar, o sea, como que las expresiones ya es de más, pues, o sea, como lo que más o menos mencionó, no sé si no me quedan de entender. Y entonces llegamos a un punto de que sí hay mucho que expresar, pero luego no sabemos cómo expresarlo, ¿no? Y esa es luego la situación, porque a veces decimos cosas que decimos, es que no lo quería decir así. Y entonces el problema aquí es de que ya lo dijimos, ¿no? Ya terminamos hiriendo a otras personas, ya terminamos diciéndoles cosas que pues sí, ¿sabes? Son palabritas sencillas o fuertes, pero pues no las pensamos en el momento, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven ese punto de vista? Tiene mucho que ver con lo que ahorita comentaba el maestro, ¿no? La inteligencia emocional y sobre todo la forma en que nosotros controlamos nuestras emociones. Porque a veces somos muy desbordantes, así como si estuviera tirando el agua en ese vaso precisamente, y desbordamos muchas emociones y decimos cosas que no queremos decir, lastimamos a personas que no queremos lastimar y al rato nos arrepentimos y ya no sabemos cómo componer las cosas, ¿no? Pero mucho tiene que ver precisamente con nuestra manera de actuar en base a la inteligencia emocional. Y muchas personas no conocen, cuando escuchamos el término de inteligencia emocional, no sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? No pensamos en que nuestras emociones se pueden controlar. A veces nada más es así como que ahí te va de sopetón todo lo que te quiero decir y ya está, o sea, entiéndelo, ¿no? Y si la regué, pues ni modo. Pero realmente una persona con inteligencia emocional aprende a controlar esas emociones y a no ser tan desbordante en ese sentido, ¿no? Porque realmente tenemos que aprender a controlarnos. Si lo hacemos de esa manera, la situación, tanto para nosotros como para las personas que están cerca de nosotros, va a ser un poquito más tranquila, ¿no? Imagínense que estamos con una persona, nos dice algo que no nos gustó y enseguida actuamos enfurecidos y le empezamos a decir un montón de cosas, al rato terminamos discutiendo y no era la intención, ¿no? Entonces sí tenemos que aprender a cómo controlarnos nosotros para no decir cosas que lastimen a los demás, ¿no? Además la referencia que hace aquí el maestro Ramón, tal cual, le explico, a ver, espero explicarla en términos psicológicos entendibles para todos los que nos ven y escuchan. El ser humano es literalmente como un envase, literalmente porque somos un envase que almacena emociones,
¿sí? Una vez en una clase, cuando yo fui alumno de la carrera de psicología, un maestro nos decía, las emociones son líquidas. Y muchos nos sorprendimos, pero luego explicó, sí, mire, son líquidas porque andan circulando por el torrente sanguíneo constantemente. Cada situación que atravesamos o enfrentamos o confrontamos que nos genera una dificultad o inclusive nos quedamos con esa sensación de no solución, se van acumulando y llega un momento en que el cuerpo del ser humano no alcanza su capacidad para albergar tantas experiencias o tantas emociones que se acumulan en esas experiencias y llega un momento en que nos desbordamos. Puso referencia como una presa. Cuando tú detienes el flujo de agua a esa presa, sí o sí, le tienes que poner unas compuertas para controlar, ¿no? Él hace esta referencia de que los seres humanos así tenemos que ser, lograr que así como entran emociones tan fuertes y poderosas que suelen ser dañinas para la mente y para el cuerpo, tenemos que encontrar la manera de aperturar. En este caso pueden ser canales de comunicación, pueden ser actividades recreativas, pueden ser mejoras en algún aspecto de nuestras vidas, como cambiar la filosofía con que interpretamos la vida, y a veces eso hace que fluyan las emociones y estas no se almacenen y no se desborden. En el desborde pues están temas como la ansiedad, como la depresión o algunos otros trastornos mentales que son muy conocidos. Y qué interesante, ¿no? Porque sí, también no había analizado de esa manera. Sí. La verdad, sí. Está muy padre la forma de entenderlo. La verdad es que sí sucede así. Tenemos que drenar poquito a poquito, ¿verdad? De alguna manera, esas emociones, porque efectivamente sí nos llegan a afectar, válgase la redundancia, demasiado. Y suele suceder que de las emociones que se generan adversas y que llenan el cuerpo, el envase, son las relaciones interpersonales que no sabemos manejar. Ellas ocupan un gran espacio del cuerpo que hasta cierto punto tiene un diseño para soportar, ¿no? Y vamos acumulando. Y lo malo es que a veces no son emociones de una sola relación, sino son de varias. Y que nuestro sistema de aprendizaje, nuestro sistema de maduración psicológica o de madurez psicológica no se ha completado y seguimos fallando. Exacto. Yo creo que aquí, perdón, también aquí para nuestro público que nos está viendo, también pues vamos a empezar a explicar estos conceptos básicos, ¿no? Porque luego yo les digo a los chicos, ¿no? A veces como psicólogos estamos acostumbrados a escuchar pues siempre los conceptos de actitudes, conductas, diagnóstico, ahorita que dijo relaciones interpersonales, lo que es intrapersonal, ¿sí? Y entonces nos quedamos como que la idea, ¿no? De que más o menos sabemos qué es, pero ya cuando saber qué es, no sé, ¿no? Porque pues siempre, como siempre la manejamos, pues ya la damos por hecho, ¿no? Y entonces yo creo que vamos a empezar a también en estos podcasts a empezar dando unos conceptos base para que también el público nos vaya entendiendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, relaciones interpersonales, ¿sí? ¿A qué le hacemos referencia, no? Pues básicamente serían las relaciones que tenemos con otras personas, ¿no? Sí. Así es. Y se me hace interesante lo que acaba de mencionar porque efectivamente nos ha tocado en el ejercicio de nuestra profesión que efectivamente nosotros fluimos en nuestros comentarios porque entendemos en los conceptos, ¿no? Pero las personas que nos ven, que quizás no tengan nada que ver con la psicología o inclusive quienes están estudiando psicología, por ejemplo, pues tienen esas mismas dudas. Entonces, efectivamente, aclarar algunos temas como y por ello es que queremos que también interactúen con nosotros, nos pregunten, guíen nuestra conversación también, para que nosotros podamos aclarar algunos términos. Y efectivamente esta forma de relacionarnos de manera interpersonal hace referencia a eso, ¿no? Con las personas que están en nuestro contexto, con las que diariamente nosotros interactuamos, con las que vemos en la calle y a lo mejor nos llevamos muy bien con ellos y los saludamos y todo. Eso es nuestras relaciones interpersonales. De alguna manera nosotros tenemos que ir tomando en cuenta que las personas, todas las personas somos totalmente diferentes, por eso actuamos de diferente manera, por eso pensamos de diferente manera,
porque todos somos diferentes y aunque somos diferentes, todos interactuamos con esas personas que son diferentes. Entonces, lógicamente ahí es donde va a haber una variación en lo que es nuestras emociones, nuestra conducta, nuestra personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no sabemos cómo abordar a las personas, de alguna manera, pues vamos a terminar siempre en conflicto con los demás, ¿no? Y eso es algo que, si nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones, si nosotros aprendemos a actuar de una manera inteligente emocionalmente, entonces sí vamos a poder manejar una relación interpersonal de mejor manera. Problemas siempre vamos a tener porque todos los seres humanos tenemos ideas diferentes y a lo mejor diferenciamos en algunas circunstancias, pero de ahí en fuera pues podemos nosotros tener una buena relación con las demás personas, siendo inteligentes emocionalmente. Aprovecho también lo que ya la maestra Carla ha hecho como manera de invitación. Este es un espacio para interactuar entre los que ven aquí en pantalla y nos escuchan con ustedes, todo aquel interesado en conocer temas sobre la salud mental, sobre la psicología, sobre todas las áreas que están relacionadas con ella. La idea es crecer, pero si ustedes participan con nosotros, entonces van a enriquecer este espacio. Porque también es válido, ¿no? De que, por ejemplo, lo que estamos diciendo, que digan a alguien, no, pues es que yo tengo otra idea, o es que no es así, o es que también, ¿no? Y pues obviamente no es como que lo vamos a tomar algo malo o negativo, porque al final de cuentas, a veces eso es lo que buscamos, ¿no? Que se genere ese pensamiento de que, bueno, pues sí tiene razón, o hoy sí me está pasando algo similar, o no lo había visto de esa manera, ¿no? Porque en el caso que mencionaba de las emociones, en analogía de la presa de agua, la verdad, yo no había pasado por mi mente eso, pero sí tiene sentido, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Pero igual, o sea, los invitamos a que si en un futuro, o pues, a ese video también, ¿no? Quieran comentar algo, sí, igual, no vamos a hacer así tipo podcast de a ver qué tema quieren que hablemos, ¿no? O sea, porque sí, también hay temas que son importantes que tenemos que abordar, pero también obviamente nos vamos a abrir la oportunidad de que si ustedes tienen alguna duda o algún tema que se quisiera abordar, porque luego fíjense que hay temas que son como muy controversiales o como temas tabú que le llaman, ¿no? Y a veces como que abordarlos de una u otra manera es un poquito difícil, ¿no? O sea, como que hablarlo así hay que hablar con pincitas, ¿no? Porque si no, como dirán los chavos, ¿no? Los funan. Sí, siempre es bueno poder expresar tanto nosotros en nuestra experiencia. También a veces cometemos errores, claro que sí, somos seres humanos, ¿no? Y no lo sabemos todo. Quizás ustedes nos puedan dar también algún punto de vista, nos puedan enseñar muchos términos de la juventud, que ya, sobre todo nosotros, el maestro Jorge y yo, que estamos ya más para allá que por acá, dijeron por ahí. Luego vamos a hablar de los migajeros. Le llaman, es que se ha vuelto muy de moda ese tema, ¿sí? Y son cosas que, por ejemplo, en muchos casos, algunos de nosotros desconocemos, ¿no? El maestro Ramón tiene la gran ventaja de que es mucho más joven que nosotros, entonces sabe bien a qué se refiere la juventud con estos temas, pero, por ejemplo, es importante que nosotros podamos también interactuar con ustedes, aclarar algunos puntos, e inclusive también nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Todas las preguntas van a ser bien recibidas y tranquilos, no nos estamos presentando como los eruditos de la psicología que todo lo saben, no. Habrá temas que definitivamente no sean nuestra área, pero con toda responsabilidad vamos a dirigirlo de alguna manera para conocer la respuesta. Además, aprovecho, ya que se presta la ocasión, para también anunciarles que este espacio no solamente va a ser exclusivo para nosotros tres. En alguna oportunidad tendremos invitados que nos aporten sobre, ¿por qué no?, temas directamente de la psicología u otras áreas que sabemos que la psicología por sí sola, pues a lo mejor tardaría mucho en explicar algunos fenómenos. Entonces, aquí estarán presentes personalidades que con sus aportaciones seguramente harán de este espacio todavía más enriquecedor. Y, por ejemplo, en este caso que mencionó el maestro Jorge, es algo muy cierto, ¿no? Nosotros como psicólogos, al final de cuentas, tenemos una carrera, ¿no? Psicología, pero en áreas de psicología hay varias, hay bastantes. Y la Asociación Americana de Psicología actualmente reconoce como casi unas 100 áreas de psicología, o bueno, áreas de especialidades,
pero aquí en la región, o bueno, menos aquí en nuestro país, cada vez hace más la influencia de la psicología. Hay muchas áreas actuales, recientes: psicología deportiva, psicología jurídica, psicología de la emergencia, o sea, cuando pasa un desastre natural. Hablamos también de la psicología clínica, obviamente, psicología educativa, psicología organizacional, y también psicología de la salud ocupacional, que habla sobre accidentes dentro del entorno laboral. O sea, ya ven que pues ahorita que ya no es tan reciente, porque recuerden que fue por ahí del 2018-2019 que se aprobó la NOM 035, pero pues hasta el día de hoy sigue habiendo empresas que todavía como que, ¿qué? ¿O cómo se come, no? ¿Qué se hace, no? Pero estamos hablando ya de factores de riesgo psicosocial que siempre han existido en las empresas, que siempre han existido en todos lados, pero ya ahorita como que ya estamos empezando a voltear esta parte, ¿no? De factor psicosocial, o sea, psicológico interno, y también fuera del ambiente, pues sí influye, ¿no? Que es como que dice algo obvio, pero a la vez como que no tomado en cuenta, ¿no? ¿Cierto? Sí. Hoy en la actualidad hay muchos escenarios donde se le está dando la apertura que corresponde a la psicología. Una de ellas es el área organizacional, con esto de la NOM 035. Sin embargo, en otras áreas de la psicología hay un camino muy ancho para recorrer, con muchas experiencias positivas en el ámbito del crecimiento profesional, personal y laboral. Entonces, esperamos que este escenario otorgue, abone, sirva para todas las personas que tienen a bien ver estos videos, estos podcasts, que seguramente habrá una interacción muy satisfactoria que va a enriquecer a ambas partes. Y yo quiero pedirles algo, compañeros. Los saludamos, les dimos la bienvenida y todo, pero no nos presentamos como tal. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Y a mí me gustaría que compartiéramos brevemente con todos los que nos escuchan qué hacemos, a qué nos dedicamos y qué experiencia tenemos, maestro. Ok, bueno, yo soy el psicólogo Jorge Luis Cortés Álvarez. Actualmente tengo 3 escenarios de trabajo, ¿sale? El más fuerte, pues, es el que me mantiene motivado más que cualquiera de los otros 2, es el área clínica. Tengo un consultorio con ya 15 años trabajando en él. También comparto mis experiencias como psicólogo en un entorno escolar. Trabajo para una institución educativa, y recientemente, hace como aproximadamente 2 meses, también trabajo para una empresa refresquera muy conocida. Digo, para no entrar en detalles de publicidad, es la empresa refresquera más conocida a nivel mundial. Tengo 2 meses participando con ellos. Bueno, pues yo me presento. Yo me llamo Ramón Martínez Rodríguez. Yo soy psicólogo organizacional, una licenciatura en psicología organizacional. Actualmente también una maestría, así como mis compañeros, en psicología educativa. Yo gran parte de mi vida la he dedicado a lo que es la educación. Ya llevo casi 8 o 9 años de docencia directas o de tiempo completo. En sus inicios sí trabajé como psicólogo organizacional en algunas empresas para lo que fue la promoción de capacitación, pero bueno, hasta cierto punto yo digamos que de chiquito siempre me gustó trabajar en el área educativa, pero también a la vez me gustaba la psicología, ¿no? Y entonces eso es lo bonito de la psicología, que te puedes especializar luego en las áreas que te gustan, ¿no? Y bueno, al menos esa parte. Y también actualmente también pues digamos que nos estamos preparando para que en un futuro también empecemos a trabajar lo que son las psicoterapias. Sí, también estoy tomando algunos diplomados por ahí: psicología clínica, evaluaciones de pruebas psicométricas, también pues los diferentes tipos de terapia, que todos esos temas los vamos a ir abordando más adelante en este podcast. Así es, bueno, y en mi caso, pues soy la psicóloga Carla María Guzmán Contreras. Pues tengo 25 años en la experiencia laboral, en la experiencia docente, 23 años en el área clínica, y pues también con el tiempo diferentes diplomados, diferentes cursos que han fortalecido un poco mi trabajo. Me encanta trabajar con pacientes en el área clínica, obviamente, y pues sigo actual en la docencia, ¿no? Al igual que mis compañeros, como ya lo dijo el maestro Ramón, pues somos maestros, los 3, por maestría, vaya. Tenemos diferentes cursos, diplomados, etcétera. Y pues bueno, eso de alguna manera pues ha enriquecido y nos ha permitido también tener mucha experiencia en lo que nosotros queremos transmitirles, ¿verdad?
Sin embargo, como hace un ratito lo mencionaba, a pesar de la experiencia que pudiéramos tener por muchos años y lo que sea, seguimos aprendiendo, ¿sí? Seguimos aprendiendo día con día y cuando nosotros interactuamos con las personas, por ejemplo, con nuestros pacientes, inclusive entre nosotros, con nuestros alumnos en las diferentes escuelas donde trabajamos, aprendemos también. Nos da la experiencia de saber manejar precisamente algunos temas, algunas situaciones. De manera personal, también nosotros hemos pasado por muchas situaciones, porque no somos inmunes a situaciones emocionales. Entonces, también eso nos permite ir fortaleciendo nuestro trabajo como psicólogos. Y pues es algo que en lo personal yo siempre lo he comentado. El que diga que no ha pasado por situaciones emocionales y que si las enfrentó, las supo manejar perfectamente, es mentira. Porque todos en algún momento fallamos, ¿no? Entonces, aquí se trata de seguir aprendiendo, de seguir fortaleciendo y sobre todo ir agarrando mucha experiencia en lo que nosotros hacemos. Pues yo creo que ya con esto vamos a terminar el podcast del día de hoy. No sé si quieran agregar algo más. Pues solamente invitarlos. Este es el comienzo y puede ser el comienzo de algo, híjole, bastante espectacular para los que estamos en esta mesa de diálogo y allá del lado de la tecnología donde nos pueden ver y escuchar. Pero no sería así tan magnífico si no hay esta retroalimentación, esta conexión que se necesita para enriquecer estos espacios. Nos dará mucho gusto que nos sigan y que nos escuchen. Sí, yo creo que según esto iba a ser un capítulo así como de piloto, nada más estábamos haciendo la prueba, pero así que como quien dice nos ganó nos fuimos de largo, o sea, sí, porque según nada más era como la prueba, pero fue muy interesante la plática. La prueba se volvió la realidad. El piloto ya. Sí, así es de que los esperamos sus comentarios, nos van a ayudar muchísimo y sobre todo es algo que desde cuando queríamos hacer, teníamos esa inquietud y pues bueno, aquí estamos, esperamos que nos vaya muy bien. Como decía el maestro Jorge, ¿cuántos seguidores? Que tengamos millones de seguidores. Millones de seguidores. Pero bueno, siempre va a ser muy interesante que nosotros podamos dedicar el tiempo a estos pequeños trabajos que estamos haciendo, que son muy importantes, pero sobre todo van a ser enriquecidos por ustedes y por sus comentarios. Bueno, pues no queda más que decir que pues muchísimas gracias por habernos visto. Sí, nos despedimos en nuestro podcast Carajo. ¿Sí? Nos vemos. Carajo. Bye, bye, carajo.